Hola, mi nombre es Catalina Mier y formo parte del Observatorio de Comunicación UTPL, así como del Grupo de Investigación, Poder y Ciudadanía en Red. Para mí es muy grato participar en esta ocasión en el tercer Congreso Internacional Media Ecology and Image Studies. Gracias a Denis por esta posibilidad de participar y de contar nuestra experiencia como parte del Observatorio de Comunicación. Para todos y cada uno de nosotros, la vida nos ha cambiado con la pandemia y también la manera de informar. A lo largo del aislamiento obligatorio, propició el escenario para que la relación tanto con las noticias como con los medios de comunicación vinculados al coronavirus pase de una necesidad, en muchos casos, al descreimiento total de lo que los medios informaban y de las cifras que de alguna forma los gobiernos estaban entregando a la población. Según transcurrían los días, las circunstancias en cada uno de los países ha ido cambiando. En unos ha ido mejor, en otros tenemos unas circunstancias bastante complicadas. Y para algunos centros de investigación, universidades nacionales o internacionales, y en este caso para los observatorios, estudiar este fenómeno y su impacto ha sido de vital importancia. Los medios de comunicación sin duda construyen su agenda en función de las ternas, de los temas que consideren y de la agenda mediática que consideren relevante transmitir al público. En los últimos meses, todos los medios centraron gran parte de su información y de su atención en una única temática, la pandemia, con una cobertura que cada vez se fue profundizando con el paso del tiempo y ha ido cambiando de acuerdo a las circunstancias y dependiendo de lo que cada país ha tenido que vivir por la gravedad de los casos. El tratamiento se fue profundizando con el tiempo, como lo decía, y los medios vienen haciendo de alguna forma y convirtiendo estos temas en situaciones que permiten debatir y permiten analizar para las y los integrantes que forman parte de los observatorios. En Ecuador hay algunas iniciativas que se han conformado en relación a tener espacios, estos espacios de diálogo que se constituyen en observatorios de comunicación y de medios, como el que nosotros tenemos en la Universidad Técnica Particular de Lima. Los observatorios constituyen un espacio que permite la convergencia y el intercambio de ideas, saberes, experiencias, en el marco justamente de la dialéctica, de la crítica y también de la autocrítica constructiva. La investigación de los medios de comunicación de masas se vuelve cada vez una prioridad en las escuelas y en las facultades de comunicación social, sobre todo de nuestra región, de nuestro país, donde los medios de comunicación han tenido una fuerte incidencia en el desarrollo de los pueblos, así como en la construcción, en conocer cuál es la historia, cómo se han desarrollado los sistemas mediáticos en cada uno de nuestros países, cuáles son las estéticas, cómo influyen en la consolidación de las identidades de las poblaciones, cómo y qué informan, cuáles son los gustos de los consumidores. Esas son algunas de los tópicos que se desprenden del estudio y del análisis de los medios. Es aquí donde los observatorios surgen como ese espacio que en algunos casos es necesario contar con ellos frente al poder que tienen los medios de comunicación, ya que han ostentado en la sociedad una influencia bastante grande y que no han tenido ningún espacio donde se haya visibilizado qué es lo que están haciendo, qué información están construyendo. Y no siempre este trabajo que han realizado los medios ha correspondido con un ejercicio responsable de su misión. Por ese poder, los medios de una u otra forma se han convertido en fiscalizadores de la sociedad, del Estado, de los actores públicos, de los actores políticos, pero en contraparte han sido pocos los espacios o sectores dedicados exclusivamente a analizarlos y a estudiar. Consolidar sin duda los observatorios de medios o observatorios de comunicación como espacios necesarios para la investigación, para la acción, para la incidencia
y para la influencia, así como también para la evolución y la transformación de los medios en la sociedad, es un aspecto fundamental y estratégico a la hora de crear referentes en cuanto a la investigación de la comunicación en la región. Hay una autora que justamente ha trabajado en los temas de observatorios de comunicación, es una profesora de la Universidad de Piura, ella es Susana Herrera, quien menciona que, y quien hace énfasis sobre todo en que los observatorios podrían de alguna forma situarse dentro del fenómeno de mayor crítica de la actividad que tienen los medios de comunicación. Y en este sentido, los observatorios comparten con otras iniciativas la convicción de que los medios y sus profesionales se encuentran en una situación realmente crítica, que demanda la llegada de nuevos actores que reivindiquen otra forma de entender la práctica médica. Y en este sentido, hay acciones de responsabilidad del observatorio o de los observatorios que se concentran en el análisis tanto cualitativo como cuantitativo de esa oferta mediática. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace de la calidad, de las características que tienen, no solo de los informativos, sino también de otros géneros y de otros temas? Asimismo, también se ocupan de analizar diferentes aspectos de cada una de las fases de los procesos de comunicación mediática, de la producción, de la circulación, del consumo y de las relaciones de estos procesos con la sociedad y con la cultura. Por otro lado, también están trabajando en desarrollar y en perfeccionar metodologías de análisis de medios y de otros procesos comunicacionales. Así también, como un apartado bastante interesante y bastante importante de los observatorios, es acercar capacitaciones a comunicadores, a profesores, a alumnos universitarios y en general al público que necesita de alguna manera también crear espacios que les permita alfabetizarse digitalmente, informacionalmente, en esta nueva era de la información y de la comunicación en la cual todos estamos conectados y utilizamos redes sociales y utilizamos internet. Los observatorios, de alguna manera, es interesante porque se convierten en esos espacios de vinculación con la sociedad, donde esa gestión del conocimiento, de alguna forma, tenemos que entregar esos resultados a través de informes. La pandemia ha sido uno de los espacios donde la gestión del conocimiento por parte de los investigadores se ha reivindicado. ¿Por qué? Porque han sido ellos quienes de alguna manera han tenido que acercar esos datos que la ciudadanía y la sociedad en general está esperando. Inclusive los medios de comunicación han regresado un poco la mirada hacia la comunidad científica para que también les presten información, para que ellos sean voceros y fuentes importantes de la información. Y es ahí donde se crean, digamos, estas sinergias y los observatorios de alguna forma tienen que mirar qué es lo que pasa, qué es lo que la ciudadanía está de alguna forma percibiendo en torno a estas temáticas. Me voy a permitir compartir con ustedes unos pequeños resultados que nosotros tenemos desde el Observatorio justamente de Comunicación, en el cual nosotros hicimos en este año justamente relacionado con el consumo sobre todo de información de las fake news en el observatorio, cómo la gente percibía de alguna manera el tema de las fake news. Entonces, me voy a permitir compartir con ustedes una pequeña presentación que he realizado y en la cual hago un acercamiento justamente de cómo el observatorio, a través de esta investigación de consumo mediático y consumo informacional del COVID, se lo realizó y cómo la gente percibía, digamos, este fenómeno que hemos estado viendo. Nada más quiero contextualizar en qué entorno nosotros tenemos creados los observatorios. Nacen desde una iniciativa que se llama SmartLab,
que es parte de un gran proyecto que tiene la universidad justamente, que congrega 3 observatorios, entre uno de ellos el de comunicación, y que de alguna forma intenta tener o trabajar desde diferentes áreas. Una, desde esa parte de estructura informativa tecnológica en la cual se creen plataformas donde tengamos una central de datos y que de alguna manera todos esos datos que se están recolectando desde los diferentes observatorios en algún momento puedan ser parte de un gran proyecto y puedan cruzarse esos datos desde diversas áreas multidisciplinarias y sean generadores de información que de alguna forma les servirá a los gobiernos. Ahora mismo les están sirviendo a los municipios, a los gobiernos locales, al gobierno nacional, para generar políticas. Que sea un geoportal en donde de alguna manera nosotros podamos visualizar la información que nosotros estamos realizando dentro de los observatorios. Que haya una estructura divulgativa y que sean los científicos quienes tengan ese espacio para poder entregar esos informes de la mejor forma o de la mejor manera para que la gente lo sepa. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos 4 ejes en los cuales intentamos trabajar dentro de los observatorios. Uno de ellos es la educación, que como bien lo decía, está ligada al apartado de capacitación, de conectar justo esos conocimientos y entregarlos a la capacitación que podemos hacer. La otra es el eje bastante importante y fundamental para nosotros los investigadores, justamente es indagar en estos temas, ¿cierto? Otro que no deja de ser menos importante es el de vinculación. Cómo nosotros vinculamos nuestros observatorios, los investigadores, los resultados que tenemos con la sociedad. Y finalmente, en qué proyectos podrían estos, de alguna manera, ser también proyectos de innovación, ¿cierto? Que de alguna forma beneficien a nosotros. Entonces, son diferentes dimensiones que otro de los factores trascendentales para nosotros ha sido, por ejemplo, trabajar con los objetivos de desarrollo social. Dentro del Observatorio de Comunicación se está trabajando con, por ejemplo, con el objetivo de educación, que ha sido fundamental en términos de poder, por ejemplo, estudiar la competencia mediática. Durante 5 años han estado haciendo estos estudios y se ha obtenido como resultados con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología un libro blanco en el cual se exponen cuáles fueron los resultados que se obtuvieron tanto en escuelas, colegios y universidades en torno a esas competencias mediáticas que tienen tanto los estudiantes como los profesores. Entonces, ¿qué es lo que viene siendo, digamos, o qué es lo que se intenta de alguna forma dentro de esos observatorios hacer? Primero, saber muy bien qué es lo que queremos, cuál es nuestra misión y hacia dónde vamos. Tener un visor geográfico y unos mapas interactivos para que se puedan ver nuestros resultados. Conectarlos con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es fundamental y es hacia donde están trabajando organismos internacionales, universidades, gobiernos locales, gobiernos nacionales. Que esos resultados tengan una periodicidad, que se generen prototipos de trabajo, modelos de gestión a gran escala, que sean grandes repositorios de bases de datos, que generen estadísticas para que puedan servir a los tomadores de decisiones, que finalmente estos puedan de alguna forma terminar en libros, en artículos científicos, en artículos divulgativos, y que también esto permita hacer eventos de transferencia de conocimiento. Y que finalmente los beneficiarios sean instituciones que usen esos resultados de los observatorios. En este caso, que también sean, por ejemplo, los gobiernos locales, la sociedad civil, que sea partícipe y sea beneficiaria de alguna forma de estos observatorios. ¿Qué y dónde nosotros deberíamos visualizar y por qué deberíamos vincular? Generalmente nosotros debemos establecer, ¿no es cierto?, variables, índices e indicadores que nos van a permitir levantar información, que de alguna forma, como decía anteriormente, permitan generar una capacidad de escalar, de generar modelos de gestión que luego puedan ser replicados por otras instancias y por otras instituciones. Que también
no voy a hacer énfasis en esto porque ya lo dije anteriormente, sean un aporte a los objetivos de desarrollo sostenible desde la universidad, desde la academia en este caso, que permitan comprometerse con las instituciones, siendo ellos los beneficiarios y la ciudadanía en general, y que creen justamente estos espacios de transferencia de conocimiento que están un poco trabajados en talleres, en workshops, en cafés científicos, en capacitación, ¿cierto? En este marco, nosotros hicimos dentro del observatorio justamente este año, y solo voy a presentar uno de los resultados de investigación que tuvimos. Se levantaron algunos datos. Uno de ellos tenía que ver, por ejemplo, con el tema de los videojuegos, de cómo aumentó, cómo era el consumo anteriormente y cómo aumentó el consumo durante la pandemia, qué tipo de juegos eran los que estaban consumiendo los jóvenes, cuáles eran, por ejemplo, los streamers con los que se conectaban, por qué ellos son seguidores. Entonces fue una investigación bastante interesante que esperamos también en este año poder entregar esos resultados y que puedan servir también a la sociedad para que puedan conocer cómo está este entorno de los jóvenes en relación al tema de los videojuegos. Se hizo también otra investigación desde uno de los grupos de investigación de comunicación estratégica en relación a las empresas de comunicación y cómo éstas afrontaron el tema del COVID, ¿cierto? Cómo manejaron la gestión de la información. Y una de las investigaciones, que es la que voy a presentar los resultados aquí, tenía que ver justamente con las fake news. En este caso, nosotros dentro del observatorio creamos un apartado que lo llamamos COVID-19-EC, en el cual entregábamos resultados. Uno, estuvimos subiendo información del tema de cómo estaban creciendo, digamos, los casos dentro de nuestro país, ¿no es cierto? También hicimos algunos trabajos que estaban relacionados con temas divulgativos que los transmitimos que los entregamos a través de diversas redes sociales y a través de WhatsApp. Fue una campaña frente a la desinformación. Se generaron algunas piezas audiovisuales y se generaron piezas, infografías, que estas fueron trabajadas con el grupo de comunicación, educación y tecnología. Y en este marco para nosotros era fundamental trabajar el tema de desinformación, porque sabemos que esto está en auge. Sabemos que es una de las preocupaciones que tenemos actualmente, y sobre todo es una preocupación que nos ha generado saber cómo la población está asumiendo, digamos, cómo está consumiendo la información, en qué cree, cuál es la información que ellos creen por parte de los medios de comunicación, qué credibilidad, por ejemplo, tiene en este caso el Estado, qué información que les ha llegado para ellos ha sido fundamental y ellos sí la aplicarían o creen que de alguna manera una influencia, digamos, dentro de lo que ellos conocen y creen. Los medios de información, como vimos, y sobre todo en Ecuador, lastimosamente tuvimos este tipo de noticias, ¿no es cierto? Un gobierno que intentaba de alguna forma comunicar las acciones que estaba haciendo, tratando de alguna manera trabajar los datos que tenían, mostrar una imagen diferente a la que se estaban mostrando en medios internacionales. Los medios locales también y medios nacionales mostraban ese tipo de informaciones de lo que vivió Guayaquil en ese tiempo, y había mucha información, como yo inicié diciendo en esta conferencia, que la gente creía, que se conectaba hacia los medios de comunicación porque querían de alguna forma saber qué es lo que estaba pasando. Pero conforme ha pasado el tiempo también han pasado por un momento de poca credibilidad. Los medios han ido perdiendo esa credibilidad que deberían. Entonces, entre los resultados que nosotros levantamos justamente de desinformación y COVID, se levantaron 983 encuestas en el país, y veíamos, por ejemplo, que los medios gubernamentales, si ustedes pueden ver en este cuadro, el 33%
de la población que nos contestó cree poco en la información que da, por ejemplo, los medios gubernamentales, y algunas veces el 32%. En cuanto, por ejemplo, a la televisión, cuando se habla de por qué medios se informan, en cuanto a la televisión, en qué sentido es utilizada, poco a poco va bajando, aunque cuando inició la pandemia, este fue uno de los medios que más acudió a la gente. Pero, por ejemplo, podemos ver aquí que en estos resultados, uno de los porcentajes más altos es que la gente solo acudía a algunas. Y en cuanto a la prensa tradicional y digital, nos damos cuenta que, por ejemplo, también uno de los apartados que tiene un porcentaje bastante alto es algunas veces acuden a la prensa tradicional. Sin embargo, miramos que hay, y es importante, hablando de los medios gubernamentales o los medios públicos, como se los conoce también aquí, es un concepto que se les ha querido dar, sin embargo, están muy ligados, digamos, al gobierno, que es importante decirlo. ¿Por qué medios, por ejemplo, se informaba? Algunas veces la gente acudía a estos medios gubernamentales, ¿no es cierto? El 32% de la población que nos contestó nos dijo que acudía a este medio. ¿Cuántas personas? Más del 80%, podríamos decir, de las personas que nos contestaron nos decían que estaban familiarizados con términos con términos que estaban relacionados con fake news, ¿no es cierto? Y también, entre algunas de las cosas de las preguntas que nosotros, por ejemplo, hicimos, y de hecho esta es una investigación que vamos a sacar datos comparados con la Universidad de León, que levantaron una encuesta similar, solo que ellos relacionados con ese espacio, con Nuevo León. Nosotros la levantamos en el país, la levantamos en Ecuador. Y, por ejemplo, una de las preguntas que se hacían era: ¿las redes de telefonía 5G pueden propagar el virus? Y todavía hay gente que lo cree. 91 personas, aunque no es un gran porcentaje de la totalidad, todavía hay gente que cree que es cierta, que es totalmente cierta. Si sumamos estos valores, todavía duda en que sea falsa. Si sumamos todos estos valores, llegamos a unas 200 personas, o sea, a un 20-30% de personas que creen que esta información podría ser verdad. ¿Qué tan confiables les parecieron los medios de comunicación, en este caso, cuando informaban sobre temas de pandemia? Y lastimosamente, los medios de comunicación en el Ecuador han perdido credibilidad. Miramos que el 67.75% de la población encuestada, los medios de comunicación se le hacen poco confiables. Y totalmente confiables, solo el 0.81% de personas que se encuestaron contestaron que son confiables. Entonces, miramos que hay una clara confiabilidad en cuanto a los medios de comunicación, ¿cierto? Y ya pasando, hicimos también, porque se acercaban justamente, estamos nosotros frente a un proceso electoral y queríamos saber, por ejemplo, en temas, y además porque nosotros tenemos casos, como en muchos países de Latinoamérica, casos que se han destapado en esta época de pandemia de corrupción. Queríamos saber cuáles son las percepciones de noticias falsas sobre temas políticos. Y la gente cree que el 87.89% cree que hay muchas noticias falsas que están rondando, digamos, las redes sociales o que están, digamos, distribuyéndose sobre temas que están relacionados con él, ¿no es cierto? Y este es un dato importante. ¿Cuánta confianza le genera el presidente de la República? Y lastimosamente, el 64% de la población contestó que no le genera confianza el presidente de la República. Justamente cuando estamos en un momento donde se está pasando un proceso difícil de salud pública, uno de las figuras públicas que debería gozar de confianza, que es el presidente de la República, lastimosamente para la población encuestada, no tiene ninguna credibilidad. Cuando le hacemos también la pregunta de, por ejemplo, esta fue importante porque está relacionada con
las personas que están familiarizadas con el término. Ya decíamos que son 772 personas que están relacionadas con este término. Sin embargo, cuando nosotros les hacíamos la pregunta de con cuál de estas definiciones creen que se asocia al término de fake news, muchas personas, por ejemplo, decían que era propaganda. 211 personas no respondieron esta pregunta, no sabían que eran fake news. Algunas personas lo relacionan a este término con falta de información, y sí, un gran porcentaje de población, como el 60% de población encuestada, decía que es información manipulada o falsa. También otra de las preguntas que fue interesante para nosotros hacerlas, ya que es un tema que también estaba en tendencia dentro del mundo, que era el tema del cloruro de sodio, se ha permitido que se curen pacientes del COVID. Miramos que hay 273 personas que contestaron que quizás sea cierto que el cloruro de sodio pueda curar a pacientes del COVID. 24 personas contestaron que podría ser cierto, que es totalmente cierto, ¿sí? Y bueno, casi 600 personas contestaron entre quizás sea falso, aunque no le dan digamos, la falsedad absoluta, y 408 personas respondieron que era totalmente falso, ¿cierto? Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí que la población, digamos, tiene o está ávida de información. Quiere y de alguna forma se tienen que generar estos procesos de entregar la información, porque en este caso, de alguna manera, cuando nosotros estamos brindando estos datos, también estamos ejerciendo una cierta influencia en decirles a los medios que es importante que la comunicación y el acceso de fuentes de información garanticen de alguna forma ese derecho fundamental de los ciudadanos, que en nuestro caso está contemplado dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Y que asimismo se generen espacios de libertad de expresión, de información, de acceso en igualdad de condiciones, y que las tecnologías de información y comunicación de alguna forma permitan que se difunda la información, que se difunda información que realmente sea, en este caso, verdadera, ¿no es cierto? Pero para eso se necesita todo un proceso también de alfabetización de la ciudad, para que, por ejemplo, no caiga en creer que cierto tipo de noticias que son falsas, ellos las asuman como verdaderas. Y ahí nos queda una gran tarea, que por ejemplo es la capacitación a toda esta población que nosotros miramos, que tiene esa necesidad o que tiene esa carencia de tener cierto tipo de competencias para poder detectar esta información. Entonces, en los últimos años nosotros nos hemos dado cuenta que este fenómeno de las fake news se ha convertido en un problema creciente y que cada día es más complejo. Y con la expansión de las noticias falsas se han implementado de alguna manera también diferentes alternativas encaminadas a combatir este fenómeno, ¿cierto?, de la desinformación. Algunas de ellas están contempladas en acciones legales que no están exentas de incurrir en formas de censura, pero sin embargo también hay otras iniciativas de participación de periodistas en procesos de verificación de la información, como por ejemplo chequeado en Argentina, verificado en México, en Ecuador también se han implementado algunas iniciativas que están intentando, inclusive desde nuestro grupo de investigación, comunicación, poder y ciudadanía en red, ahora mismo estamos en el proyecto de innovación para poder implementar una herramienta de verificación de información, ¿cierto? Entonces, existen algunas alternativas, algunas iniciativas para combatir este fenómeno de la desinformación. Y la difusión de fake news genera, sin duda, impactos negativos tanto individuales como en la sociedad en general. Y de ahí que es necesario nosotros, como yo decía, dotar a los usuarios de herramientas que permitan contrarrestar este fenómeno de desinformación. Y para eso, justamente, está la labor, en este caso, de los observatorios, de los centros de investigación, de los laboratorios de innovación, que en este caso nosotros intentamos trabajar de la mano justamente en la universidad. Tenemos un laboratorio
de innovación con el cual estamos intentando desarrollar estas iniciativas. Entonces, les agradezco, para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes en este tercer congreso. Como decía, le agradezco a Denis por esta posibilidad de nosotros poder compartir los datos y poder acercar este fenómeno del cual estamos siendo presas, que es la desinformación, y de cómo nosotros a través del observatorio de alguna manera estamos entregando y estamos acercando estos informes para que también puedan servir a la ciudadanía y de alguna manera se enteren, sepan qué es lo que nosotros como observatorio estamos trabajando para que pueda servir a la sociedad. Entonces, muchísimas gracias, Denis, y me despido. Un buen congreso.